Hola, buenas tardes, feliz inicio de semana, de mes. Ya estamos a 1 de junio del 2020 y aquí estamos dándole a la comunidad Apapáchame, haciendo que se sumen. Muchas gracias a los interesados, a los que poco a poco se van uniendo. Ya saben que esta comunidad está abierta, todos son bienvenidos, aficionados y profesionales de la gastronomía en cualquier parte del mundo. Muy dichosos nos sentiremos de que sean parte de nosotros. El día de hoy tenemos un programa un poquito diferente, sin embargo va a tener muchísimo sabor, muchísimo gusto y seguro que a varios de nosotros se nos va a antojar. Así es que recuerden seguirnos en nuestras redes, por Twitter apapachame-bcn, por Instagram aquí mismo apapachame-bcn y por Facebook apapachame 2015. Así es que en lo que se va uniendo un poquito la gente, vamos a esperar unos minutitos a que la comunidad se vaya integrando. Recuerden que estos en vivos los estamos haciendo los días lunes y jueves a las 12 horas, 12 del mediodía, horario de México Central, Ciudad de México, y 19 horas, hora central europea. Quien no pueda verlos en vivo, se quedan grabados en el canal de IGTV. Pueden buscar directamente a Apapáchame BCN dentro de esa aplicación, dentro de esa página, y verán todos nuestros en vivos anteriores para que puedan compartir la retransmisión. Y también, si no, lo subimos a nuestro Facebook para aquellos que no tengan Instagram. Así es que vamos a esperar un poquito más. Bienvenidos, ¿se escucha bien? ¿Alguien me puede decir si se escucha bien, se ve bien? Hoy es importante, bueno, siempre que se escuche bien, pero hoy el tema, vamos a hablar sobre música y gastronomía. Así es que yo creo que es un tema bastante interesante y sobre todo en la manera que nuestro invitado nos lo va a enfocar, nos lo va a compartir. Quería poner el título por aquí, pero no, como siempre, esto de las redes, sigo sin aprenderlas del todo, pero bueno, está esperando a que se conecte por aquí. Tenemos a nuestro invitado, Gonzalo Ceja. Gonzalo Ceja es músico y compositor. Tiene más de 30 años de experiencia y desde el inicio de su carrera, uno de sus principales objetivos ha sido la investigación, la divulgación de saberes, costumbres, filosofía y valores de nuestros pueblos originarios en México. Ese ha sido su fundamento. Saludos a los que se van uniendo. Ya tengo por aquí a Gonzalo. Déjenme, lo voy a integrar a la charla. ¿Sí se escucha bien? A ver. Por aquí anda Gonzalo ya. Y les iré platicando un poquito más en lo que él se va conectando. Cuenta con 13 producciones discográficas. Y como les decía, además de ser compositor, es instrumentalista y productor musical. Hola Marta, Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás? bien, bien, contento de saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Pues muy Gracias contenta por el... también de que hayas aceptado Al eh, contrario, regalarnos una horita de tu tiempo, de tu talento, ¿eh? gracias. Y bienvenido, bienvenidos. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Ya me dicen por aquí también que se escucha bien. Muy Ok, bien. Gonzalo, estaba en tu presentación. sí, Sí. Cuenta con una colección cercana a los 400 instrumentos, entre ellos réplicas de originales y otros de artesanía contemporánea. Dentro de su experiencia, suman cantidad de recitales en comunidades rurales, el Zócalo de la Ciudad de México, auditorios universitarios, el Palacio de Bellas Artes, también en Ciudad de México, peñas, cafés, etcétera, hay un largo etcétera. el audio. Ha participado con orquestas nacionales e internacionales en Estados Unidos y Alemania.
Y Gonzalo Ceja también se ha convertido en un referente importante del género de la trova contemporánea o canción de autor a nivel Latinoamérica. Así es que un maestro tenemos el día de hoy. Bienvenidos todos. Gonzalo. Gracias. No, pues un gusto estar en tu espacio. Muchas gracias por darme la oportunidad y pues compartirles un poquito de esta aventura que ha sido a través de la música acercarnos a otras disciplinas que parecerían no son uh, tan comunes, pero en realidad la música me llevó por otros caminos y me llevó directamente a la cocina. Y no precisamente para comer nada más, sino para entender desde la mística y la sabiduría popular y los saberes ancestrales, cómo está conectado todo nuestro desarrollo humano. Fíjate que desde el principio de mi carrera, de hecho, una de las primeras canciones que compuse tiene que ver con ese entorno. Entonces, mi experiencia se basa sobre todo en la convivencia con comunidades indígenas. Y de una manera pues muy natural y con este incentivo de los sonidos, y bueno, el lazo tan fuerte que tiene en la memoria del gusto, de los aromas, de todo esto, toda esta magia de la cocina, encontré un símil muy interesante entre el desarrollo de la música y el desarrollo de la cocina, porque a la vez de que, bueno, voy a ir explicando y más o menos van a ir viendo el paralelismo. Claro. Yo considero que cuando tienes los mejores ingredientes, los mejores utensilios, las mejores herramientas, preparas algo sabroso, algo que después te urge compartir. Es decir, no es nada más para una cuestión personal, sino igual que la comida, cuando tienes todos esos elementos y conoces los procesos, lo que después quieres hacer es compartir. Y pasa lo mismo con las canciones, pasa lo mismo con todo esto. Pero, sin embargo, hace más o menos cosa de poco más de un año, presentamos mi disco Raíces. Bueno, por cierto, lo voy a mencionar para que la Claro. gente tenga una referencia. Pues, ¿no? De eso se trata. Ajá, esta es la portada. Y es un disco donde trae 10 canciones de corte de temas nacionales, de temas muy patriotas, pero aderezados con instrumentos contemporáneos y en resalte los instrumentos orgánicos que sabemos tenían un uso preponderante en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Tengo que decirlo, traemos bajo el tono en el corazón porque ayer tristemente falleció una persona para nosotros muy relevante. Estamos muy sensiblemente muy dolidos y ahorita van a entender por qué y la magnitud de esta pérdida, porque es una cosa muy trascendente. Mira, creo que nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido esta pandemia, por la pandemia, esta circunstancia tan fuerte de tantas crisis en tantos momentos, en un solo momento. Es decir, la crisis de valores, la crisis de destino, la crisis de identidad. Y ahora que se conjugan al mismo tiempo, es muy difícil estar toreando y mantener un equilibrio. Falleció nuestro querido amigo Goyo Cortés. Él era artesano del barrio, de un barrio milenario donde trabajan el barro, en Texcoco. Entonces, la mayoría de esa aldea que viene desde milenios, ese oficio de estar haciendo cazuelas, ollas, jarritos, o sea, todo está relacionado con la cocina. Esa es la parte más interesante. Su papá, por ahí de los finales de los 60, 70, entró en contacto con instrumentos originales y se dedicó a estudiarlos y les pasó a sus hijos, en este caso a Goyo y a Mario, su talento, su destreza, su habilidad, y se dedicaron a reproducir instrumentos musicales que estaban guardados sobre todo en cuestiones de lina o colecciones particulares. Instrumentos musicales que estaban pues bien documentados, bien fechados, bien documentados a
su Como es- procedencia. Ujú. Y con esta magia y con esta facilidad, este talento y este amor, ellos dentro de este barrio que se dedicaban a trabajar el barro, desarrollaron esta habilidad. Entonces empezaron a facturar, a manufacturar artefactos de este tipo que pues para nosotros son muy ordinarios, digamos, o muy cercanos, pero tienen una magia muy especial porque son réplicas de originales. Ok, Entonces, ahí se cierra un capítulo importantísimo en la historia de México, porque estos son los sonidos que nos dan la identidad. Tristemente no dejó una escuela. Hace un año, unos meses que platiqué con él, veíamos esa urgencia de platicar estas técnicas, estos conocimientos y heredarlos a las nuevas generaciones. Bueno, pues nos dejó las semillas de sus instrumentos, con los cuales nosotros, o al menos yo, hago una aproximación a este universo donde la música ha sido el puente para conectarnos con distintos mundos, entre ellos la cocina. ok. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera mostrarles con un ejemplo chiquito, pero muy contundente, el impacto tan fuerte de esta pérdida, pero también la luz de su herencia y el regalo que nos deja en las semillas de en cada uno de estos instrumentos que en este momento nos tienen que ayudar a sensibilizarnos, a valorar lo que tenemos, que aunque parezcan cosas muy sencillas, tienen una trascendencia importante y es ahí donde al final quisiera redondear esta charla, porque lo nuestro, nuestra cultura es muy importante, tiene unas raíces muy profundas y nada está por casualidad, todo está muy bien pensado y somos herederos de un conocimiento, pero sobre todo de un amor de nuestros abuelos inconmensurable, porque ellos se preocuparon con una vista a futuro. Es decir, toda la magia que nosotros podemos entender y acercarnos acerca de las cosas prehispánicas, yendo a un museo, por ejemplo, al Museo Nacional de Antropología, y ver esas maravillas de la Piedra del Sol o las esculturas enormes que tienen ahí en exhibición, o las obras de arte, del arte plumario, o el arte que desarrollaron en la cuestión orfebre y cómo manejaban el oro y algunos otros metales, y todo eso, tienen un eje central que es la agricultura. Ujú. Es decir, todos sus calendarios, toda su vida ritual, todo el equilibrio de su sociedad estaba perfectamente armonizado con el entorno natural. El maíz es un invento del hombre mesoamericano, no es un pasto como el trigo o como el arroz, que en otras culturas pues era algo que estaba en el medio ambiente y el hombre lo fue cultivando y lo fue desarrollando. En este caso, el maíz fue domesticado. Entonces, en la naturaleza no hay un animalito, un pájaro, un insecto que sea el fertilizador, el polinizador, esa es la palabra, el polinizador natural. Entonces necesita de la mano del hombre. Y nosotros, como mexicanos, como americanos, como gente de maíz, bueno, pues no puede pasar 4 días sin que nos echemos unos tlacoyos o unas tortillas o unos tamales. Y es una planta que no tiene desperdicio. Entonces, es ahí donde se acentúa la cuestión de la identidad. Es decir, si nos identificamos como pueblos de maíz, tenemos que hacer este frente común ante este tema que es de vital importancia ahorita de la seguridad alimentaria. Entonces, todo esto se va conjuntando y vemos cómo estas raíces por debajo de la tierra se van entrelazando, aunque nosotros no lo veamos. Ya. Mira, esta es una de las piezas que pues, hizo mi amigo Goyo, y es un vaso silbador. Al igual que en la cocina, que es el centro de, de donde se genera el hogar, porque ahí está la hoguera, hogar viene de hoguera, y esto lo voy a terminar de redondear con la canción. Aquí, ahí conviven, al igual que en la casa, imaginemos una casa rural, una casa campesina, una casa de campo, donde hay muchísimas cosas orgánicas. Es decir, cerca de la cocina, por lo menos hay 2 o 3 plantas
¿cómo se llama? Aromáticas o de Hierbas. remedio. Entonces, ahí está el abastecimiento de la medicina, pero la medicina real es el alimento diario que tenemos. Y ahora que estamos inmersos en esta comercialización y esta industrialización de nuestros alimentos, pues por eso estamos sintiéndonos débiles, que no tenemos estos nutrientes que le permiten al hombre este desarrollo. Es decir, pues todo el mundo dice, no, pues es que comes puros tamales. Pues sí, comemos puros tamales, pero es que es un alimento que nos obliga a tener un desarrollo físico importante, no estar sentado 8 horas en un asiento atrás de un volante o atrás de una computadora. Es decir, ese alimento nos proveía toda la energía para cargar piedras, para caminar a grandes distancias. Y entonces se me hace muy importante dar este contexto porque sobre todo nuestros jóvenes y nuestros niños no tienen este contexto. Para ellos llegar a abrir la puerta del refrigerador y sacar un alimento o encontrar ahí en la mesa alguna manzana que viene de Washington pero que estuvo varias semanas congelada, no hay un parámetro donde él compare la frescura de los alimentos con los cuales se nutrieron nuestros antepasados y pudieron construir esas grandes monumentos arqueológicos o esos edificios, esos centros rituales que nosotros ahora contemplamos, consideramos, de los cuales somos herederos inmerecidos, digo yo, porque no hicimos nada para merecer esa herencia, pero solo así se entiende ese trabajo físico, ¿no? Con un alimento tan fuerte, tan poderoso, tan energético. Y no nada más el maíz, sino su mezcla con la calabaza, con el frijol, con el amaranto, con los animales que estaban alrededor, sobre todo peces, toda la cuestión de los insectos y los procesos, ¿no? Entonces, al igual que en la cocina te platicaba, conviven el fuego, el aire, el agua y la tierra en este artefacto que no sabemos si era un juguete, si fue un juguete, porque no tenemos un contexto histórico, no quedó registrada ninguna canción, ninguna melodía. Quedaron registrados por los cronistas de la conquista, por ejemplo, quedaron registrados algunos poemas, donde intuimos su inclusión de instrumentos musicales, porque escritos en náhuatl tienen una rítmica especial y bueno, pues hay muchas ilustraciones en códices, en pintura mural, en esculturas, en tallas de piedras, donde hay muchísimas manifestaciones musicales. Entonces, así nos acercamos un poquito a intuir, a suponer cómo pudo haber sido la música y las ceremonias de nuestros antepasados. Entonces, con este artefacto, es un vaso silbador, y entonces desde el nombre ya nos conecta con la cocina. Un vaso, es decir, un recipiente, un depósito. Y es un silbato. Hay muchísimos, y no pertenecen a un periodo específico de nuestra historia, sino que están regados en diferentes periodos y en diferentes culturas. Es decir, hay vasos silbadores mayas, hay algunos teotihuacanos. Este parece ser que es de las culturas de huastecas, de nuestra zona de las huastecas. Hay unos que tienen forma de pájaro. Este tiene la particularidad de tener un frente humanoide. Y bueno, a mí este artefacto, este instrumento, que es réplica de un original, al ver su mecanismo de funcionamiento, me quita todos esos prejuicios con los que al menos mi generación creció, de que lo indígena era algo de segunda categoría, que lo indígena era algo que no merecía estar en un lugar iluminado, que no tenía mucho valor, porque era, no sé qué pensamientos catalogarían de esa manera, ¿no? Bueno, funciona con agua. Al vaciar yo el agua en el depósito, al inclinar el instrumento va a producir un sonido. Entonces, ahí es donde se conjugan los 4 elementos de la naturaleza y en la filosofía indígena en realidad son 5 y que también aplican en la cocina. Ya los platicamos, ¿no? El agua, el fuego, la tierra y el aire, más el quinto elemento que es el amor. Entonces, si no hubiese ese sentimiento profundo, esa conciencia de transformar estos elementos para darle un sentido
y tener esa conciencia de comunidad y de compartir, igual que la comida, igual que la música, entonces no funcionaría. Entonces, cuando yo vacíe agua en el depósito, al inclinar el instrumento, este va a producir un sonido. El mecanismo, aunque es muy sencillo, es muy inteligente y muy ingenioso, porque el agua que va a contener el depósito va a empujar el aire que está en el ducto, en esta parte, Ujú. y va a producir un sonido que va a salir por aquí. Lo muestro. Vale. ¿Qué sonido? Entonces, como te platico, no sabemos si fue un juguete o un instrumento ritual, porque pues no tenemos contexto. Se supondría que es un instrumento que serviría para arrullar o entretener a los niños, porque produce un sonido muy parecido a la queja de un bebito, muy chiquitito. Y muestro que además tiene un efecto visual, es decir, que tiene una figurita de una cara y entonces de los ojos le brotan, le perlan dos lagrimitas. Ujú. De esa manera era nuestra educación audiovisual, es decir, con un efecto que nos atrapara la vista y obviamente el mensaje entrara por los oídos. Entonces, este artefacto, al menos a mí me da una idea mucho más precisa de la calidad humana y de la alta sensibilidad que tenían nuestros pueblos, y que yo la veo reflejada en las palomitas de maíz, que son nuestras, en toda la cocina que nos identifica, que nos enorgullece y que sobre todo nos motiva a compartir, ¿no? A toda esta mezcla de, pues de elementos, de frutas, de semillas, de procesos que hacen de la cocina mexicana un distintivo, pues, de una colaboración hacia a toda la humanidad. ¿Eh? Entonces, no sé qué opines, cómo ves estos comentarios, Martita. Exacto. Es que al final de nosotros, has dicho muchas cosas, pero creo que gran parte de la importancia o la relevancia que queremos justo transmitir en este espacio es mantener, ir a nuestros orígenes, ir a nuestras raíces, ¿no? Claro, Saber de dónde venimos y por qué es, somos así, por qué somos la cultura que somos, así ¿no? es. Sí, Este, ¿por qué comemos de esa manera? ¿No? claro, claro, Porque usamos los ingredientes que utilizamos. así Y sí, es. es verdad que con el paso de la historia, ¿no? De la colonización y de todo lo que ha sucedido, ¿no? A los pueblos mesoamericanos, Ajá, lo que nos ha aportado, ¿no? Los conquistadores, ¿no? A modo gastronómico, claro, que se han llevado de aquí y también. de las grandes cocinas hoy en día, ¿no? Tiene mucho que ver con el fundamento que dio Mesoamérica al mundo, ¿no? Así Y es, México tiene gran cantidad de denominaciones de origen y de ingredientes así, que son autóctonos de aquí, ¿no? Y la gente no lo sabe. Has dicho ahora mismo algo muy comercial, las palomitas de maíz, claro, claro. historia en los antepasados, ¿no? En las culturas mesoamericanas, justamente. Sí, porque es el principio del teocintle, el, 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 el maíz más primitivo, lo conocemos como el teocintle, su forma de reproducirse es esta implosión que lo vemos ahora en las palomitas de maíz. ¿No? Así Y es. mira, a mí, desde que platicamos el proyecto, me gustó mucho pues esta combinación de la música y, y la cocina, porque nos ha ligado mucho, ¿no? Y yo creo que en la música hay un gran ingrediente que nos permite sensibilizarnos, conocer e identificar de una manera muy accesible. Es un puente de ida y vuelta. Obviamente ya los mexicanos de este tiempo pues ya somos mestizos, ya tenemos la combinación de las dos culturas, pero a mí se me hace muy importante
irrelevante que podamos identificar las cosas auténticamente nuestras, ¿no? Y bueno, tengo una canción porque la música me ha servido de puente, de una herramienta, así como tenemos la computadora o un desarmador o algo que mide tal cosa, un termómetro, son herramientas, ¿no? La música para mí ha sido una herramienta que permite sensibilizar a la gente y ubicarla en el espacio-tiempo y poder compartir un mensaje mucho más allá de lo que podamos estar viendo, ¿no? Entonces, mira, tengo una canción que voy a hacer ahorita referencia, aunque no la cante toda para aprovechar el espacio y hablar de otros temas un poquito más específicos, pero mira, es una canción que desde el año 2012 me está impresa la letra en lo que fueron, en lo que son los libros de texto gratuitos y que pues ahora han impactado a varias generaciones. Es decir, yo con mucho orgullo te puedo decir que esto es una cultura de alto impacto. Es decir, que ha tocado corazones, sobre todo los corazones limpios de los niños, y a través de esta propuesta a mí me ha sido una grata sorpresa encontrar que de esta manera la gente mayor recuerda y los jóvenes o los niños van aprendiendo. La letra de esta canción está impresa en este libro, que es el libro de sexto grado de formación cívica y ética. Entonces son 2 páginas donde vienen un poco más de 200 palabras de origen náhuatl que como mexicanos, quiero hacer la aclaración porque tu audiencia es muy amplia, entonces hay gente de muchos lados. En México el gobierno da estos libros gratuitos para la escuela primaria. Este pertenece al sexto grado. La letra de la canción está impresa para el sexto grado en el libro de formación cívica y ética. Y no aparece como una cuestión lingüística, que sería, digamos, su vena o su canal natural, sino aparece como un elemento de inclusión. Es decir, identificar las cosas realmente auténticas y en este caso armé esta canción allá por el 99 y desde muy temprano la Secretaría de Educación Pública la ha estado usando para Bueno, distintos usos, pero en este caso yo quiero ejemplificar con ella varias de las cosas que tenemos auténticamente mexicanas y que la gente a lo mejor no reconoce. Entonces, encontré una herramienta muy bonita en esta canción que se llama La Lengua y bueno, pues a ver si identifican, les voy a ganar un cachito, sobre todo voy a regresar a la parte que ahorita nos interesa por el tema, porque es una canción con muchas aristas, o sea, la podemos utilizar para diferentes cuestiones. Y bueno, pues la herramienta que está. Aquí está, la lengua. Tú que vives con estrés, si te portas muy francés, si te vas casando inglesas, sigues a la universidad, la sociedad. Tú te sientes un campeón, sabes de computación, de origen español, compresor, con mayor, mira que eres un galán. Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Molcajete, te tomate, te colote, papacate, papalote, hago, vente, petate y comal. Pétate y pétate, si colote, y tacate, chicote, te pacate, guaso, yo mixtamal. Guate, amate, pizca, también de mezcal. En parcho profesional, pégate de capal, la mezquita en pachichi, cabal. Y aquí si copal toca, gallo, cuchitano, no te dame ya les quites más atrás. Y yo te humilles, cara, hijo de mi jacal. Hemos mencionado ya algunas, pero por nuestro tema, pues yo quiero hacer una pausita aquí, porque ya mencionamos varios utensilios o varias herramientas de la cocina milenaria, el molcajete, mencionamos también el tejolote, el comal.
Es decir, son palabras que nosotros identificamos y que nos suenan muy familiares, pero que no reconocemos que vienen en este caso, del idioma, de uno de los idiomas más importantes o el más hablado ahora en México. Me refiero a los idiomas originarios. Son idiomas porque tienen reglas gramaticales, porque tienen estructura, porque están bien ordenados. El portugués, el castellano, el alemán, otras lenguas son variantes sobre todo del latín. En cambio, el maya y el náhuatl son lenguas madre. Es decir, que por su aislamiento, nuestros antepasados crearon este código de comunicación totalmente aislados del otro mundo. Y entonces idearon toda su forma de comunicación. Por eso, el idioma náhuatl se ha preservado en el tiempo y hay cosas que no existen en otros idiomas y que por eso las hemos exportado, ¿no? De ahí, por ejemplo, la palabra xictli, que es chicle. Viene en la canción, pero viene más adelante. Entonces, chocolate, chocolate, que viene de amargo, de algo, un producto que ya después lo conocimos con el azúcar y todo este asunto, pero endulzado de otra manera, pero es nuestro. El chocolate es nuestro. Sí, sí. Cacao es una palabra, es un antillanismo. Aquí ya hay una mezcla. En náhuatl se dice cincli, pero nosotros lo conocemos como maíz, porque los europeos lo trajeron de las islas del Caribe, porque ya estaba muy impregnado y bueno, pues es un antillanismo. Entonces, la palabra pulque, la palabra maíz, que nos suenan muy mexicanas, no son náhuatl, esas vienen del Caribe. Las palabras náhuatl son, por ejemplo, estas que menciono. Y para que sea un poquito más específico el ejemplo, voy a cantar otro pedacito, otros dos pedacitos de la canción y voy a ejemplificar un poquito más. Por ejemplo, tenemos los nombres de los lugares. Muchos lugares que reconocemos en México y que toman su nombre del idioma náhuatl. Por ejemplo, Tlalipatla, Metepec, Xochimilco, Tepoztlán, Caracuaya, Huastepec, Texcoco, Cuautitlán, Mixcoac, Coatepec, Tlalpan, Coyoacán, Huacán, Tuxtepec, Huehuetoca, Pantitlán, Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán. Ahora, nombres de animales. Tengo la voz, el otro sopilote, guapolote, apolote, capuliste, tutulito y coyote. La cual te suelo escuchar, uso te dice, son que escuché, me cae masatito y mayate. Chichicuilote, mapache, tlacuache, tunahuan. Mencionábamos hace ratito en la canción el tianquisco. Esa palabra se deformó y nos llegó a nuestros días como el tianguis. En el lugar del trueque. Vamos a darnos una vuelta al tianguis más cercano que tengamos. Esos no cerraron por la pandemia, al contrario, son lo que nos mantiene porque es para donde llegan muchas de las cosas frescas. Vamos a ver qué nos encontramos ahí en el tianguisco que tenga nombre náhuatl. A ver si identifican alguna de estas palabras y elementos para que nos reconozcan y nos reconozcamos. Como por ejemplo, aguacates y camotes, jitomates y chayas, cacahuates, secos y aguilinas y camas. Yo conozco que te coche en pasote y que dices elotes y zapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su vagal. Porque el lenguaje muy enriquece nuestra forma de hablar. No te hagas guaje, sigue hablando pues lo nacional. Un cachito de la canción de la lengua. Bravo, bravo. La frené aquí porque me gustaría platicar más cosas y... Qué maravilla. Y pues tenemos más que ofrecer. Así es. Es que al final lo que decíamos sorprende, ¿no? Escuchar
todo ese significado de nuestra alimentación, de nuestra tradición, sorprende oírlo en una canción tuya, Gonzalo. No, Felicidades. muchas gracias. Gracias. Mencionábamos ahorita, por ejemplo, la palabra jícara. Son, bueno, la gente luego los conoce como los tecomates, ¿no? Que luego ya se volvieron un juguete. Pues es un fruto natural eh, con el cual nuestros antepasados aquí lavaban las semillas, aquí tomaban su chocolate, aquí se podía servir de una manera muy natural el atole. Eh, inclusive, bueno, pues era un elemento de uso cotidiano para el baño a jicarazos, ¿no? Y la canción, bueno, termino de explicar esto, pues las jícaras, aquí la tenemos en su modo natural, orgánico, 100%, pero nuestros artesanos han logrado desarrollar una habilidad tal, bueno, ya la traían, pues, ¿no? Eh, y que han podido en este mismo elemento hacer unos dibujos con una maestría excepcional y que cada una de estas piezas es única. Aquí tenemos una imagen de unas golondrinas que hoy están, que es su temporada ahorita, ¿no? Entonces, más allá de volverse un elemento utilitario con un uso práctico en la cocina o en la casa, pues ya se vuelven después obras de arte. Entonces, pues, las pícaras nuestras que también, bueno, cuando conservan su forma globular, pues funcionan de sonajas. Este es nuestro primer y más mm, primitivo, utilizada la palabra en el sentido de primario, no de antiguo y de baja categoría, no, sino de primario, nuestro primer instrumento musical. Por ejemplo, hay una tradición en algunos pueblos de Oaxaca donde a los bebitos les llaman la atención con la sonaja, obviamente para llamar la atención, para irlos sensibilizando en desarrollar todos estos sonidos que nos rodean. Y después algunas mamás, de manera muy amorosa y con el cabito de la sonaja, le estimulan las comisuras o cerca aquí de las mejillas, porque lo que hacen es provocarle la sonrisa. De ahí, desde ahí lo están motivando y instruyendo a que el mejor saludo es una sonrisa. Entonces, parecería un instrumento muy insignificante, pero trae una filosofía y un porqué pues bastante profundo. Claro, ¿Perdón? el trasfondo, ¿no? De la... Ajá. Sí, el contexto y el mensaje, la filosofía. Y bueno, la canción de la lengua termina con la frase no te hagas guaje. Para nuestros amigos que pues, no están tan empapados del idioma náhuatl, un guaje es este tipo de artefactos. Los hay de gran tamaño y eran nuestras cantimploras. O eran, en algunos casos, me ha tocado ver que son luego también los chiquihuites, es decir, el resguardo donde se ponen las tortillas calientes, porque conservan el calor. Y si le pones agua fresca y unas piedritas, bueno, pues la conservas para cuando andes allá en el campo. Pues eran nuestras cantimploras, la podías amarrar y traer aquí cargando, ¿no? El guaje quiere decir que es una cosa hueca. Entonces, al final de la canción, en este caso, esta es una sonaja de guaje, le pusimos unas semillitas y bueno, al agitarla nos provoca un sonido. Pero al final de la canción, cuando digo no te hagas guaje, quiere decir que si olvidamos esto, nos quedamos vacíos, nos quedamos en el limbo, no tenemos a dónde asirnos. Entonces, es una cosa muy interesante que cada uno de estos elementos tiene una simbología, tiene un propósito, tiene esta magia de comunicar y de integrar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, pues, son muy interesantes. Oye, ¿me puedes pasar un aguacate? Interrumpa un poquito, Gonzalo. En realidad tenemos, el Instagram nos da una hora y tenemos Ah, una hora de tu tiempo, pero si se llegara a cortar, no me gustaría que nos quedáramos en el limbo, que nos quedáramos guajes y no termináramos. Entonces, les aviso a todos que si por algo se corta la hora, ajá, iniciamos. la Gonzalo, reiniciamos. pues más Sí, poco quitarte sí, mucho. de acuerdo, de acuerdo. Creo que Este, hay un tomate en la... está Gonzalo, nos va a demostrar también otra de sus canciones que es maravillosa.
Y, Te empieza a dar apetito. tengo que advertir que es muy peligrosa. Está por ahí. Es muy Está- peligrosa y más en este tiempo. Tengo muchas experiencias con esta canción, realmente de mucho peligro. Pero bueno, miren, aquí ya estábamos hablando de sonajas. Sí. Muestro aquí, pues este es un instrumento contemporáneo, es una sonaja, pero tiene forma de aguacate, ¿no? Ok. Eso te iba a decir, es un chocolate. Sí, parece un aguacate, pero no es una sonaja, es un juguete. Está en el sillón abajo de todas. Y es un... Mueve todo eso y ya por allá aparece. Eh, hay una corriente nueva de este tipo de instrumentos, o digamos, que quieren simular las cuestiones orgánicas. Venga, por ejemplo, aquí tenemos otro modelo. Ok. Es un shitomate. Es un jitomate. Eh, Cuando una vez le pregunté a uno de mis maestros en náhuatl, ¿qué diferencia hay entre el tomate y el jitomate? Jitomate, tomate. El tomate es el verde, ¿no? El que Ujú. trae una bolsita. Y el jitomatl, que se escribiría o se pronunciará preferentemente con X, este, es el que tiene un ombligo. Ok. Es decir, la forma donde se une a la planta y produce el fruto, esa es la manera de diferenciarlos, además del color, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un par de elementos que nos permiten, por medio de la música, acercarnos, identificar y dar esta cuestión identitaria de nuestros elementos, de nuestros aportes, y tener un motivo mucho más alegre con la música y con esta cuestión rítmica, ¿no? Entonces, no sé si vaya quedando claro este paralelismo que yo encuentro entre la cocina, porque me gusta mucho cocinar y procuro tener las herramientas, pues las más adecuadas que se va uno pudiendo proveer. Me estoy refiriendo a los cuchillos, a la tabla de picar, a una buena olla, a todas estas cuestiones. Y que luego, cuando uno va a comprar los ingredientes, bueno, procura traer los mejores que se vaya encontrando, ¿no? En este caso, ahí está el otro detalle por ejemplo, el nombre de tu espacio, ¿no? Como me gusta mucho la cuestión del lenguaje, uh, he encontrado que hemos ido incorporando muchas palabras o crecimos con muchas palabras que no están precisamente bien pronunciadas o significadas desde la óptica del náhuatl, digamos, más limpio, más puro. Puro. El ejemplo más claro es México, México, ¿no? Que se traduciría como en el ombligo de la luna. Bueno, el jitomate es el que tiene el ombligo, ¿no? ¿Y qué es el ombligo? Un centro, o es el lugar más céntrico, pues, ¿no? Bueno, pues así como crecimos con que esto es México, no México, que en realidad sería al revés, encontramos este verbo que es papachar, que es cuando vamos al mercado y vemos las frutas, las tocamos y las apretamos. Es decir, vemos si están maduras o no. Los aguacates no hay otra manera, o solo los muy expertos a vista saben cuál es el que está ya maduro, ¿no? Pero la mayoría de nosotros mortales, pues lo tenemos que palpar y apretar un poquito para saber si ya está en su punto para disfrutarse. Igual los jitomates, igual los aguacates, cualquier fruta, cualquier elemento. Entonces, la palabra papachar significa apretujar. La gente le ha dado el significado pues unos dicen que es caricia y pues no, para decir caricia es otra palabra en náhuatl, pero este momento de acercar y de tener esa fuerza, ese es el símbolo bonito que es, pero la palabra limpia en náhuatl es papachar, de ahí Papacha. viene pachoa. Cuando alguien tiene empacho o está enfermo de empacho, quiere decir que su estómago le aprieta. Ese es el ejemplo más claro. Ok. O hay otro ejemplo que también está muy accesible a todos, que es la palabra del nombre de esta ciudad, que es Pachuca. Su nombre antiguo es Pachoacan.
que quiere decir el lugar constriñido, es decir, apretado. Entonces todo viene de apretujar, ¿no? Entonces, haciendo esta aclaración, vemos cómo el lenguaje, no las palabras están así por decir, están al garete, pues como decimos, no, están al aventón, no, tienen un significado y tienen una razón de ser. Entonces, dado este ejemplo de el lenguaje, cómo aplica a toda nuestra cultura, a toda nuestra vida común, aquí tengo otro ejemplo, ya lo mencionamos en la canción de la lengua. Este es nuestro mortero, ¿no? Ujú. El molcajete. A mí estas piezas me impresionan mucho porque, bueno, estos son molcajetes contemporáneos. Y curiosamente acabo de descubrir unos videos en internet donde gente se tomó la precaución de filmar hace unos años cómo fabrican este tipo de artefactos y los metates. Yo Ujú. pensé que ahora los hacían con máquinas eléctricas, ¿no? Tenemos infinidad en la mayoría de los sitios del país vestigios vestigios de este tipo de artefactos que eran de uso obligado, diario, porque era la manera de triturar las especias. Este tipo de sonidos a mí fue lo primero que me atrapó al visitar las cocinas indígenas. Ok. Como no tenían un elemento de muchísima conservación, salvo las cosas que salaban, que les incorporaban sal, o los elementos que podían cocer, perdón, que podían ahumar para conservar durante Pues, más tiempo, todos los demás ingredientes tenían que ser del día, pues, ¿no? Y estos elementos los veríamos muy sencillos, pero pues es una piedra volcánica que aguanta altas temperaturas, que aguanta el uso rudo, intensivo de todos los días, acá, quizás hasta 3, 4 veces al día. Y pues aquí hay una maravilla que pues luego la gente no nota, solo tiene 3 patas. Aquí hay una regla geométrica maravillosa, igual que el metate. Tienen 3 patas. De esta manera, el peso se reparte de diferente forma y aguanta más la presión. Entonces, el que tenga 3 patas, igual que nuestros tambores o igual que el metate o igual que otros símbolos, no es casualidad. Es una cuestión de practicidad y de una filosofía y de un pensamiento donde estaba todo integrado, es decir, la matemática, el lenguaje, eh, las costumbres y digamos, bueno, lo podemos decir ciencias, pero para los puristas van a ser saberes, conocimientos. ok. Por eso no podemos encontrar en otro idioma una palabra que sea similar a este artefacto. Entonces necesita conservar eso, es un molcajete. Ah, bueno, pues ¿qué es eso? Bueno, pues a lo mejor un símil sería un mortero. Sí. Entonces, pues a nuestros amigos italianos que se sienten muy con sus espaguetis, con sus jitomates, pues les tengo que decir que el jitomate es nuestro, es uno de nuestros tantos aportes que tenemos, ¿no? Y así por todo el mundo, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante este vehículo de comunicación de la música con este conocimiento y que lo mejor es que lo podemos aplicar hoy en día, ¿no? No sé qué opinas, Marta. Perfecto, perfecto. No, la verdad es que estoy encantada. Me gustaría Ok. que nos están siguiendo nos pusieran sus comentarios o si tienen alguna pregunta con Gonzalo o quieran ir a por también, son parte de. Y Gonzalo, ahorita que paramos un poquito, voy a apagar la sesión, la reinicio para que no nos corte la inspiración, ¿vale? Y Por podamos eso, seguir. ¿Les sí, me parece? parece bien. Por favor, no se lo pierdan. Seguimos ahora. Sí, Gracias. gracias, gracias.